Vamos a empezar, vamos a hacer otro ejercicio de estos que son con diferenciales, aplicación. Yo creo que vamos a concentrarnos en estos, del 63 al 66. De preferencia, bueno, a ver cuál quieren, el que guste. 65. Bueno, ok, 65, vamos a ver. Voy a acercar un poco más para que leamos el ejercicio. ¿Quién quisiera leerlo, por favor? El fabricante de un automóvil indica en su publicidad que el vehículo tarda 13 segundos en acelerar desde 25 kilómetros por hora hasta 80 kilómetros por hora. Suponiendo aceleración constante, inciso A, determine la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Inciso B, halle la distancia que recorre el automóvil durante los 13 segundos. Ok. Bueno, entonces fíjense, vamos a razonar bien el problema. Dice el fabricante de un automóvil indica en su publicidad que acelera de 25 a 80 kilómetros por hora en 13 segundos. Y nos dice suponiendo una aceleración constante, nos pide que determinemos la aceleración en metros por segundo y la distancia que recorre el automóvil durante esos 13 segundos. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profesor. Bueno, fíjense bien cómo lo vamos a resolver. A ver, obviamente este tipo de problemas son de movimiento. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Quiero decir cuáles son las tres variables principales en el movimiento. Bueno, las cuatro. A ver, ¿quién nos pudiera decir cuáles son esas cuatro variables? Adelante. Nada más rapidito, por favor. Adelante. ¿Las 4 variables de qué, profe? Del movimiento, principales del movimiento. Sale. A ver, ¿quién me dice una? Una, ¿El tiempo? el tiempo. El tiempo es una. Otra, ¿Distancia? otra, ¿Aceleración? aceleración, otra, la última, la cuarta, Rapidez. velocidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Sí, De esas variables, prácticamente la que es independiente, ¿cuál es? ¿Cuál es la que es independiente? El tiempo. El tiempo es la que es independiente. ¿Por qué? Porque las otras son dependientes, dependen del tiempo. ¿Sí o no? Si bien ustedes me van a decir que la aceleración depende de la velocidad, sí, pero la velocidad depende del tiempo. Luego entonces la aceleración también. ¿Se entendió eso? sí, profe. Sí, profe. Ahora, aquí ya vamos a empezar a hacer cálculo. ¿A qué me refiero de que vamos a empezar a hacer cálculo? Todos sabemos que la velocidad, a ver, vamos a ver, tengo yo el tiempo, tengo la distancia, que la voy a poner con mayúscula, la distancia es función del tiempo, tengo la velocidad que es función del tiempo y la aceleración que es función del tiempo. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Sí?
Ahora, algunos libros a la distancia, en vez de D, la ponen como, pues, X de T. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Sí. Y a la velocidad, a ver, si la distancia la puedo poner como D de T o X de T, ¿cómo es la velocidad? ¿Qué es la velocidad? A ver, utilizando cálculo. ¿Quién recuerda qué era la velocidad? ¿Rápido? Distancia entre tiempo. No, no, eso es secundaria, eso es en la secundaria. Ya estamos aquí ya en licenciatura, por favor. A ver, ¿qué viene La siendo derivada de la posición respecto al tiempo. la derivada de la distancia con respecto del tiempo? La puedo poner así o la puedo poner así si defino a la distancia como X. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Estoy preguntando, chicos. Sí, ¿Puede repetir eso último, por favor? Sí, o sea, depende cómo definí la distancia, la puedo poner como D de T o dx de T. ¿Sí? No oigo. sí, Sí, profe. Sí, Ahora, profe. ¿cómo defino a la aceleración? Con cálculo. ¿Cómo la defino? La derivada de rapidez. La derivada de la velocidad o rapidez con respecto del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ahora, sí, si la velocidad es la derivada de la distancia con respecto del tiempo, entonces la aceleración es la segunda derivada de la distancia con respecto del tiempo. La puedo poner así o la puedo poner así dependiendo cómo estoy definiendo la distancia, ¿sí o no? ¿Eso se entiende? sí, Bien. Ahora, en este ejercicio me está pidiendo que encuentre la aceleración. Entonces, ¿cuál voy a utilizar? Pues voy a utilizar esta. La aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? sí, Sí, profe. Bien, bien. Ahora, fíjense. Abusados. Aquí está el secreto de todo. ¿Todos estamos de acuerdo con esta? ¿Todos estamos de acuerdo que yo la puedo poner así? ¿Se entiende que esto es lo mismo que esto? Ponga Sí, su cámara, profesor. por favor. Ponga su cámara. Ponga su cámara. ¿Por qué es lo mismo? Porque a fin de cuentas la aceleración y la velocidad dependen del tiempo. Aquí estoy diciendo la aceleración depende del tiempo. Sí, pero yo ya lo sé. No es necesario que se lo ponga. No se lo voy a poner para evitar muchas letras. ¿Quedó claro, sí o no? sí, Bien. Ahora, tengo que analizar el ejercicio. Si se fijan, voy a hacer un dibujito. Por eso es muy importante que en esta clase de problemas se haga un dibujito. Me dice, el vehículo acelera y al acelerar aumenta su velocidad. ¿De dónde a dónde? De 25 kilómetros por hora a 80 kilómetros por hora. ¿Están de acuerdo, sí o no? Es lo Sí, que dice profe. el ejercicio. sí, Aquí que tengo, ¿qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Aquí tengo el coche
y se mueve. Al moverse, aumenta su velocidad de 25 kilómetros por hora a 80 kilómetros por hora y lo hace en 13 segundos. En 13 segundos. A ver, ¿quién me dice qué es esto? ¿Qué es esto? Sale. ¿Qué es eso? Sale. Estoy esperando. Una aceleración, Ok. Sí es una aceleración. ¿Y entonces es un qué? cambio, Movimiento. Cambio. Complétalo, por favor. Complétenlo. No, no tengan miedo, por favor. Digan las cosas completas. ¿Qué es? un movimiento de cambio, perdón. No. A ver, es que movimiento de cambio, ahí como que ya estamos ahí, eh, cantinfleando. Es una razón de cambio entre la velocidad y el tiempo. Bueno, ok, una razón de cambio. Entonces aquí tengo una velocidad inicial y una velocidad final. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Profe, Ahora me dice que este cambio de velocidad lo hace ¿en cuánto? ¿En 13 segundos? En 13 segundos. Entonces, ¿cuánto vale el tiempo inicial? ¿Y cuánto vale el 13. tiempo final? ¿Cuánto vale el tiempo inicial? 0 y 13. 0 segundos y el Y tiempo final 13. 13 segundos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? sí, profe. Sí. Ahora, aquí yo tengo que empezar a observar varias cosas. Ya estoy utilizando dos sistemas de medición diferentes. La velocidad está en el sistema técnico, kilómetros por hora, y el tiempo está en el sistema internacional. Esto significa que tengo que manejar un solo sistema. Si yo estoy utilizando el sistema internacional para el tiempo, lo correcto es que ponga en el sistema internacional las velocidades, que son metros por segundo. ¿Quedó claro, sí o no? Sí, profe. Sí. Y de hecho, el libro me está pidiendo la aceleración en metros por segundos cuadrados. Significa que las velocidades tienen que estar en metros por segundo. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Vamos a convertirlas. Vamos a convertirlas. ¿Se acuerdan cómo se convertían kilómetros por hora a metros por segundo? No oigo. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, quienes no se acuerden, ahorita se los explico, nada más déjenme ir por algo, ¿no, Pablo? ¿Cuál es la velocidad inicial? Es que no alcanzo a ver. 0 van. 0. Ah, sí, 0. Gracias. Velocidades iniciales 25 que iniciales 0. Bro, creo que se te trabó un poquito. A ver, yo estoy aquí, perdón. Bien, vamos a ver. Entonces, 25, el método de las casitas o de los factores. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Voy a convertir kilómetros a metros.
La conversión es que 1000 metros es 1 kilómetro. ¿Dónde pongo kilómetros? ¿Arriba o abajo? Abajo. Abajo. Y aquí pongo 1000 metros, ¿no? No oigo. Ahora voy con la del tiempo. Horas a Profe. segundos. ¿Una hora son? 3600. ¿Dónde pongo horas? Abajo. ¿Dónde pongo horas? ¿Dónde? Arriba. 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 Kilómetro con kilómetro se cancela. Arriba. Hora con hora se cancela. Van a ser 25,000 entre 3,600. ¿Cuánto da? ¿Ve? 83.3. 83.3. 6.94, profe. 6.94. No, de nuevo. 6.94. 6.94. De nuevo. Metros por segundo. Sale. Es 6.94. A ver, váyanse sacando el otro. 22.22 metros sobre segundo cuadrado. Puede ser. Ah, sí. Sí tienes razón. Aquí pelas. ¿Cuánto me da? Oigo. Estoy esperando. ¿Cuánto me da? 22.22, profe. Ok. Sale, ya lo puse en metros por segundo. Ahora sí, ya vamos a empezar a hacer matemáticas. ¿Cómo es hacer matemáticas? Fíjense bien. Aquí tengo lo que es la aceleración. Es una variación. Estoy diciendo que la aceleración es la variación de la velocidad con respecto del tiempo. ¿Quedó claro, sí o no? Sí, ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Sí, sí, Sí. profe. Bien. Ahora, si se fijan, aquí tengo precisamente una variación de velocidad. Si estamos de acuerdo, por eso es que tengo que aplicar esta, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bien, pero fíjense una cosa. Tengo que entender la diferencia que existe entre esto y esto. ¿Qué diferencia ven? ¿Qué diferencia ven? que uno es derivada y abajo es delta. Por eso, pero ¿qué me dice que estas deltas? ¿Qué diferencia hay entre dB y delta B? A ver, ¿cómo se llama esta? ¿Quién me dice cómo se llama esta y cómo se llama esta? ¿Cómo se llama esta? ¿Rápido? Ya lo hemos dicho. Diferencial. Diferencial. ¿Y esta cómo se llama? Esto, a ver, adelante. Cambio. Cambio. Cambio o incremento. Bueno, ¿en qué son diferentes? ¿Y en qué son iguales? Son iguales en que ambos son cambios. Pero la diferencia es que estos son cambios muy pequeñitos. Son cambios muy instantáneos. Instantáneo significa en ese momento, prácticamente cuando la variación del tiempo es casi cero. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí.
Mientras que este ya es un cambio más grande. Hagan de cuenta lo siguiente. Yo soy el piloto de pruebas de ese coche. Entonces voy en el carro y digo, a ver, voy aumentando la velocidad, 18, 19, 22, 23, 24, 25. Y a partir de 25 empiezo a contar el tiempo. Tengo un reloj digital enfrente y entonces piso el acelerador. Estoy viendo el reloj, ¿sale? ¿Cómo transcurren estos segundos? Bien. ¿Dónde está el diferencial de B? El diferencial de B está cuando, por ejemplo, son 15 segundos y en 15 segundos inmediatamente veo el velocímetro y digo, voy a 50 kilómetros por hora. Fíjense cómo transcurre en cámara lenta. O bueno, cámara lenta para que se aprecie. Después, sí les dije 5 segundos, ¿verdad? Sí, profe. 10 segundos y vuelvo a ver el velocímetro y a los 10 segundos voy a 70 kilómetros por hora. Vuelvo a ver el cronómetro, 12 segundos y en ese momento veo el velocímetro y voy a 79 kilómetros por hora. Esa lectura de la velocidad en esos instantes de 5 segundos, 10 segundos y 12 segundos son las velocidades instantáneas del fenómeno. ¿Se entendió, sí o no? Sí, profe. Porque las estoy haciendo en ese momento, prácticamente en el momento en que mido el tiempo y mido la velocidad, no hay variación en el tiempo. Es decir, 10 segundos, 50 kilómetros por hora. 12 segundos, 79 kilómetros por hora. Es en ese momento. Esa es la diferencia que hay. Bueno, eso es lo que caracteriza a las diferenciales. Mientras que los incrementos, que pueden ser positivos o negativos, entiéndase que el incremento positivo propiamente es el incremento. ¿Por qué? Porque aumenta. Los incrementos negativos vienen siendo los decrementos. Eso sí se entiende, creo, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí. Me está pidiendo la aceleración de ese momento. Entonces ahí voy a aplicar esta. ¿Por qué voy a aplicar esta? Porque estoy analizando este ejercicio de una velocidad inicial a una velocidad final. Si se fijan, esto me está pidiendo que saque la aceleración en 13 segundos. Ahí si se fijan no es instantáneo. Estos cambios de velocidad se están dando en un lapso de 13 segundos. No son instantáneos, por lo tanto tiene que ser con incrementos. Recuerden que esto sería si fuera instantánea la aceleración, si fuera en ese preciso momento cuando no hay variaciones. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Sí, profe. Profe, Sí. disculpe. La Hay aceleración unos sería compañeros es diciendo lo que que es los deja velocidad ingresar. final menos velocidad inicial entre tiempo final menos tiempo inicial. ¿Sí estamos de acuerdo con esto? No oigo. Sí, profe. Entonces sería 22.22 metros por segundo menos 6.94 metros por segundo sobre 13 segundos menos 0 segundos. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Profe, de repente se ve un poquito pixeleado el pizarrón y varios compañeros están comentando que de igual forma. Ok. A ver cómo están viendo ahorita. ¿Sí están viendo Un bien? poco pixeleado todavía. No.
Entonces, espérenme. Si pueden poner sus cámaras, por favor. ¿Ya se ve mejor? Yo lo veo igual. Sí, profe, yo igual. Es que había levantado la manita desde hace un rato para no interrumpirlo, pero no la veía. Pues es que ya está la máxima resolución de la cámara. Sí. A ver, ¿cómo se ve? ¿Se ve bien? Igual. ¿Se ve igual? Sí, profe, yo también sigo Sí, viendo profe, queda igual. bien. A ver, vamos a cerrar las cámaras. ¿Cómo se ve? Igual. ¿Cuál? ¿Cómo? O Yo puede que sí lo también veo igual. sea que no se alcanza a distinguir bien por el tono del plumón igual, profe. No, eso no tiene nada que ver. Si me dicen que es pixeleado es por otra cosa. ¿Cómo se ve? ¿Ya se ve mejor? Bueno, sigo viendo igual yo, profe. Bueno, pues ya no sabría qué pasa. Entonces vamos a continuar porque si no nos vamos a distraer. A ver, voy a... Profe, ¿puede tomarle una foto al pizarrón al final y enviarla al Sí, grupo? sí, sí. A ver, hagan la cuenta. 22.22 menos 6.9. 15.28. 15.28 metros por segundo sobre 13 segundos. ¿Cuánto me da? 15.28 entre 13. 1.1752. De nuevo, 1.57. 17.53. ¿Qué más? 84. 61. Metros por segundos cuadrados. Esa sería la aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, Bien. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice que encontremos la distancia que recorre el automóvil en esos 13 segundos. ¿Sale? ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Cómo lo vamos a resolver? Fíjense bien, me está pidiendo que encuentre la distancia que recorre en esos 13 segundos. Voy a tomarle foto para mandárselas porque creo que vamos a tener que borrar por ahí algo. Déjenme tomarle la fotito para enviárselas, ¿vale? Oigo, ok, profe, gracias. que el vídeo salga bien. Esperemos que en el vídeo salga bien. Ok, ahí está. Vamos a ver, ¿cómo le hacemos para sacar la distancia recorrida? La distancia recorrida. Fíjense bien. Obviamente a mí me pide esto que es la distancia, ¿sí? Me pide la distancia. Entonces, eh, para calcular la distancia, fíjense bien, hay variación de velocidad. ¿Están de acuerdo que hay variación de velocidad? Sí, Sí. profe. Sí. Entonces, para calcular la distancia, voy a tener que utilizar la fórmula de la
de la velocidad. A ver, fíjense bien, la velocidad es la derivada de la distancia con respecto del tiempo. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Sí? ¿Lo puede repetir? La Sí. velocidad es la derivada de la distancia con respecto del tiempo. La puedo poner como dx en dt o dd en dt. Vamos a utilizar esta que es un poquito más común, ¿sale? ¿Sí o no? Sí. Pero si utilizo esa no me va a servir. No me va a servir, espérenme, esa no me va a servir. ¿Por qué no me va a servir? Porque la velocidad... Ah, pero dice que si la velocidad es... La aceleración es constante. Suponiendo la aceleración constante, ese es un dato muy importante. Si la aceleración es constante... Fíjense bien, ese dato es importante. Dice, suponiendo la aceleración constante. Entonces voy a aplicar esta. Fíjense, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Si yo despejo esta derivada, me va a quedar a dt igual a db. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Bien. Si se fijan, es una ecuación que tengo dos diferenciales, una en el primer miembro y la otra en el segundo. Voy a integrarlas. ¿Sale? Pero, ¿de dónde a dónde va el tiempo? ¿De dónde a dónde varía el tiempo? Si se fijan que en esta primera integral estoy integrando el tiempo, vamos, Sí, profe. la diferencial es del tiempo. Entonces, ¿el tiempo de dónde a dónde cambia? Cambia de 0 a 13. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Y en esta integral, la velocidad cambia de 25 kilómetros por hora a 80 kilómetros por hora. Pero pasado al mismo sistema, sería de 6.94 a 22.2. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces aquí sería 6.90. Lo voy a poner con otro color, ¿vale? Para que se vea diferente. ¿Cómo ven? Sí, profe, está Entonces bien. Sí, está bien. se está integrando como definida. Ajá. Ahorita Y fíjense lo que va a pasar. Bien. La aceleración es constante, es lo que me dice el ejercicio. Entonces la aceleración la puedo sacar. ¿Están de acuerdo? Y nada más integro el tiempo. La integral de diferencial de tiempo es tiempo, ¿sí o no? sí, Sí. ¿Sí? ¿De dónde a dónde varía el tiempo? De 0 a 13. Igual. Integro el diferencial de b. La integral de db es b. ¿Y de dónde a dónde varía b? De 6.94 a 22.22. Si yo hago esas operaciones, me va a quedar aceleración es esto evaluado en el superior, que es 13, menos este evaluado en el inferior, que es 0. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? ¿Es el teorema fundamental del cálculo? Es la antiderivada, ¿verdad? ¿Sí se va entendiendo? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Sí se entiende que la antiderivada de db es b? Sí, profe. Sí. Ok. Si yo hago entonces esta operación, va a quedar la velocidad, ok, pero en el superior es 22.22 y menos en el inferior me da 6.94. Esto me va a dar que A es ¿cuánto? A ver, 22.22 menos 6.94 me da 15.28. ¿Sale?
¿Sí o no? Sí, profe. Y 13 menos 0 me da 13. Entonces sería 15.28 entre 13. Y esto me va a dar 1.173. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Sí, ¿Qué profe. cosa? Aceleración, metros por segundo cuadrado. Si se fijan, les estoy explicando ese inciso de dos formas diferentes. Esta que es con integrales y esta que es con cambios. ¿Sí la entendieron o no? Sí, profesor. Sí, ¿Sí? profe. Bueno, ¿cuál les gustó más? Con cambios. ¿Con cambios o con integrales? Con Integrales. cambios. Integrales, profe. Bueno, ok. Ahí está ese inciso de dos formas diferentes. Ahora voy a tener que borrar porque sigue el siguiente inciso que es el de la distancia. Voy a tener que borrar, yo creo que aquí. ¿Sale? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, Bueno, Está bien. entonces fíjense cómo ya les expliqué un inciso de dos formas distintas. ¿Vale? Oigo, fue el inciso A. Vamos ahora con el inciso B. ¿Sí le están entendiendo? sí. Bien. Profe, yo la verdad en el último paso me perdí. ¿Cuál? Donde dice A por 13 menos 0, ¿solo sustituyó? Sí, es el teorema fundamental del cálculo. ¿Quién es la antiderivada de dt? T. Y la voy a evaluar del inferior al superior. ¿Sí estamos de Ah, acuerdo? ok, Sí. ok, ok, ok. Entonces es esto en el límite superior menos esto evaluado en el límite inferior. ¿Sí estamos? ¿Sí? Ah, Sí, ya, profe. Bien. Ahora vamos a sacar la distancia. ¿Cómo le hago para sacar la distancia? Fíjense bien. Ojo. Voy a hacerlo con esta. La aceleración es dB en dt, pero también sé que es la segunda con x, la segunda derivada de x con respecto del tiempo. ¿Sí están de acuerdo? Aquí le voy a llamar a la distancia x. ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, Sí, profe. Bien, bien. Entonces voy a aplicar esta. Sí, pues tengo que aplicarla. Porque me pide la distancia. Pues necesito una fórmula que me relacione la distancia. Pero me voy a casar con estas dos. Esta no, ¿por qué? Porque esta es la que me relaciona la distancia. Entonces la voy a poner así. Bien, vamos a ver. Si yo integro sí, a ver, es de B en dt. Sí, tiene que ser así. A ver, si yo separo, hago lo mismo que ya habíamos comentado, me va a quedar así. ¿Sí están de acuerdo? Profe. ¿Sale? sí. Bien. Entonces, fíjense. A ver cómo, es que espero no confundirlos. A ver, déjenme pensar una forma para no confundirlos, porque también si lo explicamos de esa manera, a ver, va a quedar así. A ver, velocidad inicial por tiempo menos sobre 2, y por cuadrado sobre 2. A ver, déjenme hacerlo rápido. Me va a quedar AT de t más C
Y aquí me va a quedar, no, no puede ser eso. Eh, no, a ver. No podemos usar la fórmula de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. No, pero Tenemos esas fórmulas son de secundaria. Ok. A ver, sería así. No es que forzosamente, a ver, esto sería derivada de la derivada de x en dt. Entonces sería a dt, bueno, la derivada de x, derivada de la diferencial de x. Y entonces aquí sería at más c y aquí sería dx. Y luego integraríamos de nuevo y me va a quedar at cuadrada sobre 2 más ct. Obviamente aquí es más c. Ah, pero si nada más integramos así, nada más sería eso. Sería el puro de x. Sí, sería el puro de x. Y esto ya sería, aquí está, creo que ya. Creo que ya. Sí, creo que ya. Fíjense bien. Fíjense. Su compañero, yo le dije que era una fórmula de secundaria. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Efectivamente es una fórmula de secundaria. ¿Cuál es esa fórmula? La voy a poner, pero no para usarla, sino para compararlo con lo que estamos haciendo. Y la fórmula de la secundaria es distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí, profe. Esta fórmula la vieron en la secundaria y también la vieron en la prepa. No oigo. Sí, así es. Sí. Sí. Esa fórmula se la dio su profesor. La distancia se saca con esa fórmula, pero ¿de dónde surge? ¿De dónde sale? ¿Quién la descubrió? El que la descubrió fue Newton y precisamente la descubrió con el cálculo. Entonces, la idea es que nosotros obtengamos esa fórmula. ¿Cómo la vamos a obtener? A partir de aquí. Fíjense bien. La aceleración es la segunda derivada de la distancia con respecto del tiempo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Bien. Sí, Eso significa que es lo mismo que la derivada de la distancia con respecto del tiempo. ¿Sí están de acuerdo que esto es segunda derivada? ¿Esto es esto? sí. Bien. ¿Por qué lo tengo que poner así? Porque yo estoy integrando con respecto al tiempo. Si lo pongo de esta forma, entonces esta diferencial del tiempo la paso multiplicando a la aceleración y me va a quedar aceleración por diferencial de tiempo. ¿Sí están de acuerdo? Paso este para acá y me va a quedar aceleración por diferencial del tiempo igual a diferencial de la diferencial de x. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Bien. Si yo observo la aceleración es constante, como es constante la puedo sacar de la integral. Fíjense, la voy a sacar de la integral y me va a quedar a dt. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Y en el segundo miembro me va a quedar la integral de la diferencial de x. ¿Sale? ¿Sí o no? Bien. Profe, pero hay dos diferencial de tiempo, ¿no?
O se cancelan pasando uno a la izquierda. Tienes razón, muy bien, sí, cierto, ahí está, muy bien, su compañero tiene toda la razón, me faltó poner eso, ¿ok? Gracias. ¿Sí estamos de acuerdo con esto? Sí, profe. Ahora, si yo integro la diferencial de t, me va ¿Dónde está? a quedar at más una constante. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí. Sí. Si yo integro una diferencial, ¿qué pasa? La integral deshace a la diferencial. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Tareas, sí. Sí. Y me va a quedar dx en dt más otra constante. ¿Sí o no? Constante 2. ¿Vamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Sí. profe. Bien. Voy a despejar a la diferencial. Me voy a venir para acá ahora. Fíjense. Voy a despejar a dx en dt y me va a quedar que es at más c. C viene siendo C1 menos C2. ¿Estamos de acuerdo en eso, sí o no? Sí. Bien, ahora voy a despejar a dx porque yo quiero conocer a x. Dx es el cambio en x. Dx es at más c por dt. ¿Eso sí lo entienden o no? Sí, profe. Sí. Y voy a integrar los dos lados. Ahí está. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bien, si yo integro dx, ¿qué me queda? Me queda x más una constante que le voy a llamar a. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí. Si integro a t, acuérdense que a es constante, entonces la integral de t dt es t cuadrada sobre 2. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Más la integral de c dt es ct. Más una constante que le voy a llamar b y que son las constantes de integración de estas dos integrales que acabo de hacer. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Si se fijan, ¿qué me queda? Me queda que x es at cuadrada sobre 2 más ct más una constante que es la suma de estas dos. Le voy a llamar e. Si se fijan que esto ya se parece a esto, la x es la distancia, la c viene siendo la velocidad inicial y esta e viene siendo la altura inicial. Pero hay que analizarlo con los valores iniciales, nomás que ya me pasé de tiempo. Bien, ¿qué vamos a hacer? Mañana se los voy a volver a explicar, pero ahora con los tiempos, bueno, con los valores iniciales sacados de aquí para que lleguemos a esta fórmula. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces vamos a obtener la fórmula de la secundaria. Lo voy a volver a explicar de nuevo para que quede bien claro. Pero sí más o menos se Sí, captó. profesor, de acuerdo. Sí. Bien. Bueno, pues vamos a dejarle aquí. Que pasen buena tarde. Mañana Dios mediante continuamos. Profe, ¿puedo hablar súper rápido con Profe, usted? hasta luego. Ya tengo clase ahorita, Viña. ¿Qué pasó?